Hola, bienvenidos y bienvenidas a Finanzas para Todos, donde te explicamos lo complicado en palabras simples. Hoy vamos a conocer cómo le fue a Coca-Cola FEMSA en el sector de bebidas en el 2022, usando dos herramientas clave, su balance general y su estado de resultados. ¿Están listos? Vamos paso a paso. Parte 1. Balance general del año 2022. ¿Qué tiene y qué debe Coca-Cola FEMSA en el sector de bebidas? Vamos a imaginar que la empresa es una persona. El balance general nos indica qué tiene, qué son los activos, qué debe, qué son los pasivos y cuánto le pertenece de verdad, que es el capital. En activo es todo lo que la empresa posee para trabajar y crecer. Nos encontramos en el activo con el activo circulante con un 28.49% del total del activo. Este grupo representa los recursos que se pueden usar en menos de un año. Dentro del activo circulante está el efectivo y el equivalente con un 14.49% del total del activo, que corresponde a dinero en caja o bancos listo para usar. También tenemos a los clientes con un 4.72% del total del activo. Lo que le deben, que ahí entra lo que le deben los clientes por productos ya entregados. En inventarios tenemos un 4.28% del total del activo. Productos listos para vender como botellas con refresco ya en el almacén. Otras cuentas por cobrar tenemos un 1.15% del total del activo, que corresponde a las deudas de tercero que Coca-Cola espera cobrar pronto. Otros activos circulantes con un 3.86% del total del activo, inversiones o anticipos de corto plazo. En el activo a largo plazo tenemos un 71.50% del total del activo, que son recursos que se usarán por varios años. Propiedades, planta y equipo, tenemos un 25.61% del total del activo. Y ahí entran las fábricas, camiones, máquinas y más. En el activo intangible tenemos un 37.1% del total del activo. Y ahí entran el valor de las marcas, licencias y derechos que no se tocan, pero valen muchísimo. De hecho, tienen un gran porcentaje en el activo a largo plazo. Otros activos no circulantes con un 8.8% del total del activo, que ahí entran contratos e inversiones que rendirán frutos con el tiempo. Y en resumen, la mayor parte de los activos está invertido a largo plazo, con un 71.5%, lo que refleja la visión y la estabilidad. En pasivo es lo que la empresa debe. Y dentro del pasivo está el pasivo circulante, con un 20.85% del total del pasivo más el capital contable, que son deudas que se deben pagar en menos de un año. Ahí entra la cuenta de proveedores con un 9.20% del total del pasivo más el capital contable, lo que se debe por insumos o servicios. Otra cuenta es impuestos por pagar con un 2.87% del total de pasivos más capital contable. Obligaciones fiscales aún no cubiertas. En créditos bursátiles tenemos 2.70% del total del pasivo y capital contable. Bonos que vencen pronto. Otros pasivos circulantes, 5.54% del total del pasivo más el capital contable.
sueldos, servicios, gastos operativos y otros pagos inmediatos. En créditos bancarios y pasivos con costo tenemos el 0.54% del total del pasivo más el capital contable. Y bueno, el pasivo a largo plazo. Tenemos un 31.71% del total del pasivo más el capital contable, que son deudas a pagar en varios años. Y ahí entran los créditos bursátiles. Tenemos el 25.19% del total del pasivo más el capital contable. Y ahí entran los bonos colocados en el mercado financiero a largo plazo. Otros productos no circulantes con el 14.58% del total del pasivo más el capital contable. Beneficios para empleados o contratos a largo plazo. También está los créditos bancarios, impuestos diferidos, con un 1.67% del total del pasivo más el capital contable. Préstamos o impuestos que se pagarán en el futuro. En resumen, la deuda está bien distribuida entre corto y largo plazo, sin presiones inmediatas. En el capital contable el capital contable es lo que realmente le pertenece a los dueños. En el capital mayoritario tenemos un 45.10% con respecto al total del pasivo más el capital contable, y pues el capital mayoritario son los dueños principales. El capital minoritario son socios con participación menor y tienen un 2.33% del total del pasivo más el capital contable. Si sumamos todo, vemos que la empresa financia casi la mitad de sus operaciones con capital propio, lo que es positivo. Y bueno, el balance general del 2022 de Coca-Cola FEMSA en el sector de bebidas muestra que es una empresa financieramente saludable, con un buen manejo de dinero, inversiones importantes a largo plazo y deudas bien distribuidas. Tiene un respaldo económico y estabilidad y un control firme sobre todas las operaciones. Y ahora pasemos con el estado de resultados, que es cuánto vendió y cuánto ganó. Este estado muestra cómo le fue a Coca-Cola FEMSA en el sector de bebidas en el año 2022, cuánto vendió, cuánto gastó y cuánto ganó. Sus ventas netas, que es el 100%, correspondieron a 226.809 pesos, 9,000 pesos. Todo lo que recibió por vender sus productos. Tenemos las cuentas de costos y gastos. En costo de ventas tenemos un 55.76% del total de las ventas. En gastos directos, que bueno, ahí entran los gastos directos para producir y vender las bebidas. En utilidad bruta tenemos el 44.23% de las ventas, que son las ganancias iniciales antes de otros gastos. En gastos operativos entran los gastos generales con un 30.43% de las ventas, que son gastos para operar, sueldos, oficinas, distribución. También está la utilidad de operación, con un 13.81% de las ventas, ganancias después de operar. Otros ingresos y resultados. Otros ingresos con un 0.43% del total de ventas en rentas o venta de activos. Ingresos financieros netos un
2%, ganancia por intereses e inversiones. Participación en negocios conjuntas, 0.17, asociaciones. Utilidad antes de los impuestos, un 11.55% del total de las ventas. En impuestos, 2.9% del total de las ventas. Y en utilidad neta, el 8.65% de las ventas, que son las ganancias final después de todo. ¿Quién se queda con la utilidad? Los accionistas mayoritarios y los accionistas minoritarios. En otras palabras, pues la conclusión es muy sencilla y clara. Coca-Cola FEMSA en el sector de bebidas tuvo un 2020 estable, rentable y con buen control financiero. Tiene muchos activos a largo plazo, lo que habla de su visión. Su deuda está equilibrada y bien manejada. Generó ganancias sólidas con buena distribución entre sus inversionistas. Una empresa financieramente sana y con un buen futuro. Y bueno, gracias por escuchar Finanzas para Todos. Si te gustó este episodio, compártelo y síguenos para más contenido financiero fácil de entender. Nos escuchamos en la próxima. Ahora hablaremos del episodio del podcast Carax con Horacio Fernández, fundador de Tajín, organizado por orden cronológico. Bueno, pues empezó con una introducción a Horacio Fernández. Se presentó, presentaron a Horacio Fernández, cofundador y presidente ejecutivo de Industrias Tajín, la empresa detrás del icónico condimento mexicano que es el chile en polvo. Tajín se vende en más de 65 países y Horacio también es consejero en instituciones financieras importantes de México. Horacio comparte una historia de su infancia. Durante un viaje de pesca con su padre, capturaron un tiburón. Esta experiencia simboliza la importancia de asumir los riesgos y la enseñanza de su padre ante cómo enfrentar desafíos. Su familia siempre tuvo un espíritu emprendedor. Antes de Tajín, Horacio incursionó en negocios como la venta de equipos médicos y productos agrícolas. Aprendió que el emprendimiento requiere de adaptación y resiliencia. También está la parte donde quiebra su empresa. En 1995, debido a la crisis económica en México, fue un momento muy crítico que le obligó pues a reinventarse y aprender de sus errores. Destaca la importancia de separar el patrimonio personal del negocio. También nos habla de que los problemas del trabajo se queden en el trabajo y los problemas de casa se queden en casa, no resolver uno con otro. Habló sobre, o más bien enfatizó la necesidad del equilibrio de trabajo y la vida personal, como ya lo mencioné. Su estrategia se basa en que los problemas de la casa no desconcentren en el trabajo y los problemas del trabajo no afecten su núcleo familiar. Y más que nada o principalmente para mantener una salud mental estable.
También nos dice que él practica ejercicio físico y meditación para manejar el estrés. Tiene una reestructuración del negocio después de la crisis. Tras su quiebra, reformuló su modelo de negocio y se enfocó en Tajín. Aprendió que la paciencia y la planeación a largo plazo son una clave para el éxito y obviamente que es indispensable. La importancia de la marca y la visión del mercado, ya que Tajín no es solo un producto, es una marca con identidad cultural. La estrategia fue posicionarla como un símbolo de la gastronomía mexicana. Invierte en investigación de mercado para entender las tendencias. El éxito de Tajín habla de que el éxito de Tajín se debe a campañas creativas y auténticas. Ejemplo, no sé, con colaboraciones con chefs y eventos culturales. Usar redes sociales para conectar con las nuevas generaciones, obviamente, que es hoy en día súper mega indispensable. También se habla sobre el mercado estadounidense, que fue muy importante para su crecimiento. Adaptaron el producto a nuevos consumidores. Ejemplo, Tajín en las frutas y bebidas, que por cierto sabe delicioso. Tuvieron una muy buena estrategia de distribución en supermercados y supieron, o más bien tuvieron la estrategia perfecta para, su distribución en ciertas tiendas, en cierto tipo de tiendas. También Tajín exploró nuevos usos, helado, snacks. La versatilidad del producto lo hizo como transcultural. Tiene una investigación de mercado constante. Horacio insiste en escuchar al consumidor y obviamente que esto es indispensable porque al fin y al cabo, como dicen, lo que el consumidor pida. Y aparte pues son los que te van a comprar, a ellos son los que uno debe de mantener satisfechos, ¿no? Y bueno, ejemplo de sus estudios es sobre hábitos de consumo en diferentes países, porque obviamente cada país es distinto. También habla sobre las colaboraciones de marca, eh, las alianzas con empresas como micheladas, cerveceras y marcas de snacks reconocidas, pues obviamente hace que abarque un mayor mercado, ¿no? Y estas colaboraciones ampliaron pues su alcance, ¿no? Tajín como Love Brand y un fenómeno cultural. Tajín trasciende como producto, es parte de la identidad mexicana, obviamente. Tiene menciones en música, pop y redes sociales. Horacio habla de construir marcas con el alma, no nada más de hacer algo por hacerlo. Uno debe de tener el conocimiento de qué es lo que va a hacer y conocer a su mercado, porque hay muchos negocios que se van sin tener un mercado, ¿no? Y pues obviamente no crecen. Yuya también habla sobre la influencer Yuya, que es una extensión de Tajín en las salsas líquidas.
Y esto es una estrategia de diversificar el portafolio sin diluir la marca principal. Claro, Tajín mantiene precios accesibles para que todos tengan el alcance de poder adquirirlo. En el mercado premium se usan ediciones especiales. Tiene 4 unidades de negocio de Tajín, condimentos, el Tajín clásico, botanas, snacks con Tajín, bebidas, y ahí entran las micheladas y mixers, y salsas líquidas, Yuya. Perdón. Yo hace ratito dije Yuya y es Yaya. Una disculpa. La expansión con plantas y nuevas tecnologías, que es la inversión en la manufactura automatizada, proyectos de sostenibilidad que reducen la huella ambiental. Fue asesor en políticas económicas. Horacio fue asesor en políticas económicas en Jalisco. Critica la burocracia y la falta de visión en la política mexicana. Horacio se aleja de la política por corrupción y cortoplacismo. Cree que los empresarios deben influir, pero no depender del gobierno. Y también reflexiona sobre el tiempo, que es el recurso más valioso. Su meta, dejar un legado familiar y empresarial sólido. Quiere implementar un modelo profesionalizado para asegurar la continuidad, familiarizar a las siguientes generaciones y forzar su participación. También nos habla de que lee mucho para mantener claridad mental. Tiene expansión. Sus próximos proyectos es expansión en Asia y Europa, innovación en productos saludables, bajo en sodios orgánicos. Y cierra con una reflexión: el éxito no es solo dinero, es impacto y felicidad. Invita a emprender con pasión y propósito. Y pues en conclusión, Tajín es un caso de éxito por su autenticidad y adaptación. La resiliencia y la reinvención fueron claves para Horacio. También la marca con identidad cultural perduran, y eso está muy padre. Y también el podcast nos decía que tuvo que salir de su zona de confort e ir a Estados Unidos a tocar puertas para que realmente su producto se pudiera distribuir. Y fuera de eso, la deuda que tenía con el banco la supo manejar de la mejor manera. Considero que es una persona muy exitosa, sabe de negocios, sabe manejar los negocios, sabe manejar los proyectos, mejor dicho, también. y todo eso, el conjunto de todo ello, lo ha llevado al éxito. Y por eso Tajín está en donde está.